Bienvenidos al 23º capítulo de Espejo Constitucional, 23 capítulos ya tratando de comparar la Constitución vigente con lo que nos propone la propuesta de nueva Constitución, ¿no? Lo que nos propone la Convención Constitucional. Y bueno, les recuerdo como siempre dar me gusta a este video, sí, compártelo en tus redes sociales para que a más personas les pueda llegar este contenido. También puedes apoyarnos a través de los super stickers, super chats y directamente en nuestra página web a través de Patreon y Flow, nuestra página web piensaliberal.cl, por supuesto. Bueno, y les recuerdo también el concurso de los 10.000 suscriptores. Cuando lleguemos a 10.000 suscriptores en el canal Piensa Liberal, vamos entonces a sortear esos 6 títulos, una biblioteca liberal que no puede faltar en tu hogar. Sí, son 6 títulos entonces del pensamiento liberal que son indispensables. Una vez que lleguemos a los 10.000 suscriptores, entonces, entre todas las personas suscritas se va a hacer este sorteo. Así que no te lo pierdas. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar del sistema de seguridad social que nos propone la Convención Constitucional en esta propuesta de nueva Constitución, ¿no es cierto? Entonces, importante recordar que tras los retiros de AFP durante la pandemia, ¿cierto? Todos los chilenos pudimos darnos cuenta que primero los fondos estaban, los fondos existían. Yo recuerdo a alguien echando a correr un rumor que eso no existía, que no había plata efectivamente en la AFP, entonces el chileno se dio cuenta que sí, estaba su platita guardada y acrecentada, sí, porque ellos nos dan intereses, ¿cierto? Y ese dinero va creciendo día a día. Y también nos pudimos dar cuenta que además son propios. Así que bueno, en ese sentido es importante preguntarse qué va a pasar si esta propuesta de nueva constitución se aprueba el próximo 4 de septiembre. ¿Qué ocurrirá entonces con las AFP? ¿Van a existir? ¿No van a existir? ¿Qué va a pasar con ese dinero que uno está acostumbrado a ahorrar? ¿Va a ser mío? ¿Lo voy a poder heredar a mis hijos? Bueno, estas y otras dudas vamos a resolver hoy día con mi invitada, una súper invitada de la casa, por supuesto. Déjenme contarles que ella es profesora de historia no adoctrinada, conductora de Mestiza en Fundación Nuevamente, vocera de Con mi plata no, me refiero a Stephanie Geldres Tepa, de Arica. Hola Tepa, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, muy emocionada de estar de vuelta aquí en Piensa Liberal, que no pensé que iba a ser así a esta hora, ni nada, en realidad no me había imaginado tanto, pero me imaginaba algo más de noche, qué sé yo. Así que estoy contenta porque nunca había estado en este horario matinal en Piensa Liberal, así que feliz Nur, gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder. Bueno, Tepa es vocera de Con mi plata no, y en ese cargo, ahí está, Con mi plata no, camiseteada con el movimiento ciudadano, ¿cierto? Así que bueno, comencemos entrando en materia. Los invito a revisar el semáforo constitucional, a ver qué nos dice el semáforo constitucional respecto de la norma que propone la nueva constitución. Ay, mire, tiene su barra, Tepa, y están todos saludándola, me encanta, me encanta. Un abrazo a todos. Mira qué amorosos todos. Se te extraña, sí, Pop Tepa, se te extraña harto en Piensa Liberal. Sí, volveremos, eso está ahí. Recharge, recargada. Bueno, por supuesto que el semáforo aparece en rojo furioso como siempre o como casi siempre ocurre en nuestro programa, ¿cierto? Entonces, pensiones, derecho a la seguridad social y el comentario, vamos a ir primero al comentario porque después vamos a ver artículo por artículo. Comentario del equipo constitucional, esto del Instituto Res Pública, dice la norma abre las puertas a un sistema exclusivamente estatal de pensiones, pues no se menciona la posibilidad de participación privada en el sistema y de reparto, lo que hará que las cotizaciones de los trabajadores sean en la práctica un impuesto más sobre tus ingresos. Tampoco el artículo contempla la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones,
ni su carácter heredable, lo que fue rechazado múltiples veces en distintas etapas del proceso constituyente. Algunas normas rechazadas que fueron propuestas por la centroizquierda y la derecha, mantener la propiedad sobre los fondos, que estos sean heredables y que estos estén en una cuenta individual administrada por un ente público o privado que elija la persona. Establecer un pilar solidario mínimo en el pago de pensiones para que todos partan de una base igual. ¿Qué te parece entonces el comentario del equipo constitucional de Respública, Tepa? Cuéntame tu opinión. Bueno, la verdad que es bastante asertivo. Me pasa a mí que cuando hablamos de este tema y cuando lo debates con las personas que claramente van por el apruebo, siempre se resguardan diciendo que no hay nada explícito en el texto que nos permita a nosotros hacer pensar que nos van a nacionalizar los fondos de pensión. Pero es justamente eso, que deja las puertitas y las ventanas abiertas para que cualquier cosa pueda pasar, cuando justamente una constitución tiene que ser lo contrario, tiene que ser un texto muy, muy poco interpretable, debiera prestarse casi a nivel cero para la interpretación, debiéramos todos al leerlo quedar con la misma sensación, extraer lo mismo del texto, y justamente lo que no pasa en esta constitución, hay múltiples interpretaciones, y eso es lo peligroso, porque al momento de legislar, hay demasiadas puertas abiertas y esto se puede prestar no solamente para que se legisle en contra de lo que casi la mitad del país pensamos, sino que además para que se hagan interpretaciones que puedan ser tan extensas y largas que al final no se llegue a legislar nunca. Entonces también tedioso, poco productivo. Entonces al final, lo que estamos haciendo campaña por el rechazo, hemos tratado de centrar la conversación en que el texto como texto es malo, ya ni siquiera yendo al tema ideológico, que es fatal, pero ya concentrándonos solo en la base de que técnicamente el texto es malo, y esa es la verdad. Entonces, con respecto a las pensiones, claro, para mí lo peligroso es que deja muchas puertas abiertas y cero seguridad por lo principal, que es el resguardo de la propiedad privada. En este caso, los ahorros que tenemos nosotros, los trabajadores, ahora en nuestras cuentas individuales. Bueno, el gran miedo que tenemos todos es que nos den el zarpazo, el manotazo a nuestros fondos de pensiones, que son, bueno, el trabajo de toda una vida. En el caso de la mayoría de las personas, bueno, depende cuánto tiempo lleves trabajando, pero se podría dar entonces que por un quórum de 4/7 llegan y no, creo que ni siquiera por 4/7, porque... Mayoría simple. Mayoría simple, exactamente, o sea, es decir, por mayoría simple circunstancial en el Congreso de Diputados y Diputadas se podría dar este gran zarpazo. Yo lo encuentro muy peligroso, así que vamos a revisar entonces la norma. Atención con esa norma. Esto es lo que dice actualmente nuestra Constitución, ¿ya? La Constitución vigente. En el capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, dice en el artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas. En el numeral 18 dice, el derecho a la seguridad social. Las leyes que regulan el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se entreguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Clarita entonces la norma de nuestra Constitución vigente respecto especialmente que dice que pueden ser instituciones públicas y privadas, ¿cierto, Tepa? ¿Que tú opinas lo mismo que yo o tienes otra opción? No, a mí me parece lo que tenemos, por supuesto, mejorable, pero totalmente asertivo y lo que uno busca de una constitución, que no cierre las puertas, por ejemplo, al ámbito privado, o sea, al ciudadano, que no deje todo en poder del Estado. Y además es que culmina con esto de que el Estado supervigilará la adecuada función, decía, el adecuado funcionamiento. Bueno. Déjame ponerte al tiro la norma para que la revisemos.
Pero en No. el fondo lo que tiene que hacer el Estado, el adecuado ejercicio, claro, que tiene que estar el Estado vigilante de que esto se cumpla, pero no el Estado a cargo de, si ese es el tema que tenemos de fondo, que acá hay una convención constituyente sobre ideologizada, que entienden solo una manera de ver el mundo, y su manera de ver el mundo es poniendo al Estado en el centro del universo y dejándonos a nosotros los individuos al servicio del Estado. Y es justamente contra lo que los liberales nos rebelamos y contra lo que estamos nosotros luchando dentro del movimiento Con Mi Plata No, que queremos, dentro de uno de nuestros pilares fundamentales, es que que nos respeten el derecho a elegir si queremos confiar nuestros fondos a una entidad privada o a una entidad estatal. Es tan simple como eso. No queremos que nos obliguen a confiar en el Estado. Y esta es una premisa que le hace mucho sentido a la ciudadanía. De hecho, según la encuesta Criteria del 2021, de diciembre del 2021, 7 de cada 10 chilenos quiere elegir quién administra sus fondos de pensión. Tan sencillo como eso. Está clarísimo entonces. Bueno, lo que la mayoría quiere y por supuesto que la Convención Constitucional no escuchó esas demandas. Cuéntame lo que pasó con el movimiento Con Mi Plata No. Cuéntame la experiencia que viviste dentro de la convención, Tepa, por favor. El movimiento me ha traído de hartas cosillas, Nur, de verdad. Oye, yo te digo Nur, pero te llamas Tarín. Sí, bueno, mi nombre, Tarín Kopman, es como difícil, entonces cuando tuve que ponerme un nombre artístico, me puse Nur Nur. Danza Árabe y también Nur Aero Yoga, pero sí, Nur era como el nombre Pero te más puedo decir fácil. Nur, que a mí se me hace más natural. Pero por supuesto, dale nomás. Ya, entonces, querida Nur, como me contaba, trajo bastante material en el tema del movimiento, ¿va? Pasaron bastantes cosas. Eh, pero bueno, dentro de las cosas principales que pasaron es que nosotros iniciamos este movimiento un poco, a ver, somos un movimiento transversal, eso hay que decirlo, independiente que esté liderado por Francisco Orrego, desde la vocería también por mí y bastantes más personas, es un movimiento que tiene de mucha persona que no es partidista políticamente, mucha persona que no se considera ni siquiera liberal, que muchas personas que están solamente por el tema de pensiones y que eh, no hacen un clic político, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y esto es real, y es cosa de ver las firmas. Ayer me metí al sitio web y ya estamos bordeando los 95.000 apoyos. Entonces, bueno, dicho esto, para nosotros fue entrar al movimiento, teníamos así como diversos somos, también teníamos diversos objetivos al militar en este movimiento. Para mí personalmente, que veníamos de la derrota de la prueba del 70-80, para mí era importante seguir trabajando, no rendirnos, no sabíamos, al menos yo y la gente que trabaja conmigo, no sabíamos por dónde agarrar el hilo, había que seguir participando, no podíamos decir, bueno, perdimos el plebiscito y nos vamos para la casa, o sea, no correspondía, no iba con nuestros valores, queríamos seguir luchando y no sabíamos por dónde agarrar la cuerda, y justamente aparecen distintas instancias para poder seguir tratando de hacer algo, y una de estas fueron las iniciativas de norma popular, que fueron estos canales supuestamente democráticos que abrió la Convención Constituyente para que nosotros pudiéramos participar y la ciudadanía se hiciera parte de la construcción de esta Constitución. Claramente yo no creía en eso, yo desde el momento en que se hicieron las elecciones sabía que era una convención totalmente sobregirada hacia la izquierda, entendía perfectamente hacia dónde querían ir, y para mí era muy importante que pudiéramos tomar distintas banderitas, hacerlas visibles y participar de esta convención, aun cuando yo no tenía ninguna esperanza de que iban a aprobar o de que iban a discutir nuestras propuestas, estaba clarísima. Pero por otro lado, había un sector también activista de las ideas de nueva derecha que me reclamaban un poco y me decían como no sigan con ese movimiento, porque el movimiento lo único que va a hacer es que la convención se modere en sus posturas y al final hagan una constitución que sea mucho más aprobable.
Entonces era una apuesta al final, porque claro, podía ser que nosotros estuviéramos soplándonos a los convencionales, oye, a la gente en Chile no le gusta esto, así que modérense, y pudieran meternos el gol, por ejemplo, de la plurinacionalidad. No sé, podían pasar estas cosas. Pero bueno, en la vida hay que tomar decisiones, en la vida hay que jugársela, y yo decidí seguir jugándomela, de la convicción que jamás nos iban a pescar en nuestra propuesta. Así fue. Nosotros nos presentamos con 60.000 firmas ante el Pleno y nos pescaron cero. ¿Cómo es que hace la isquia? Así, no sé cómo. Pero nos pescaron cero, sí. Así que así, tal cual, o sea, le importó un dedo si éramos 15.000, 30.000, les daba lo mismo. Sí, porque el mínimo eran 15.000 para poder llegar a la convención, ¿cierto? Ese era como el mínimo de apoyo. Exacto, el mínimo de patrocinio para poder discutir tu propuesta, digamos, pero falso, o sea, no le interesaba. Y de hecho, cuando en un momento la izquierda se empezó a dar cuenta de que nosotros estábamos aumentando muy firmemente la cantidad de firmas, y no solo nosotros con Mi Plata No, sino que primero las víctimas, movimientos pro vida y todas las banderitas que a ellos no les gusta, empezamos a organizarnos y empezamos a sacar bastante apoyo. Entonces ahí dijeron, tienen que ser sobre 15.000. Y después lo cambiaron y dijeron, no porque alcancen las 15.000 significa que obligatoriamente esos temas van a estar en la Constitución, son simplemente discutibles. Después, no porque se discutan, tienen que aprobarse. Y así empezaron hasta que nos chutearon. Pero como siempre, tramposos como siempre. Y bueno, pasó eso, o sea, nos quedamos fuera, pudimos hacer la presentación, recuerdo el día que hicimos la presentación porque entraron 2 voceros nuestros al hemiciclo, la Maca Letelier y el amigo Jerez, Mauricio Jerez, un seco de Concepción que maneja súper bien el tema de pensiones, y nosotros nos quedamos haciendo chinche. Estábamos con los carteles, el megáfono, estábamos haciendo un poquito de bulla ahí, y justo ese día llegaron los de Tradiciones del Campo. Entonces, sí, me acuerdo, sí, se votaron todos. Se armó, llegaron todos hasta de Real Patio, había una mezcla. Así, estuvo bueno, sí, era como que al final estaba Chile ahí afuera, de todos los colores, de todas las tendencias, con nuestras distintas causas. Así que estuvo buenísimo ese día, pero lamentablemente la noticia fue súper triste cuando salen nuestros voceros, y nos enteramos de que después de que nuestros voceros hacen la exposición acerca de los 5 puntos que nosotros estamos defendiendo como movimiento, lo único que tuvimos de vuelta fueron declaraciones de principio de los constituyentes, o sea, ¿qué es la solidaridad? Según no sé quién, la solidaridad es esto, y que hablando de principios que no tenían nada que ver, o sea, nadie se sacó ni un dato técnico, no, nada, o sea, nadie fue capaz de sacar una tabla y de decir, oye, no, el sistema de reparto funciona mejor en este país, así que lo queremos aplicar. No, es solamente porque ellos creen que es lo mejor. Si funciona bien, no importa, ellos creen que es lo mejor. Sí, bueno, la ideología ciega, ¿no? Vamos entonces a revisar la norma que nos propone la Convención. Entonces, en el capítulo 2, Derechos Fundamentales y Garantías, artículo 45, numeral 1, toda persona tiene derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Numeral 2, la ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de los medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, asegurará la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. Numeral 3. El Estado define la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores a través de las cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Los recursos que se
con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca este sistema. Súper importante este último punto. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Es decir, que si este fondo común, por así decirlo, público, quiere invertir en la bolsa de valores para que los dineros crezcan, no va a poder hacerlo porque aquí claramente, constitucionalmente, dice que no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios. Entonces sería inconstitucional si un ente público o privado quisiera invertir estos recursos en la bolsa de valores como lo hace hoy día la AFP, y con lo cual es como tenemos la rentabilidad que tiene el sistema, ¿no? Exactamente. El otro día en el debate por Chile de Chilevisión estuvo Blado junto a Bárbara Sepúlveda, y Blado recalcó las veces que pudo, se acaba el negocio de la AFP, se acaba el negocio de la AFP, se acaba, pero era una fijación con que la gente no gane plata. O sea, a él le importa un bledo si la AFP te hace crecer al 70% tus ahorros. A él lo que le importa es que no haya un señor o señores, señoras también, que están ganando plata mientras te cobran el servicio por hacerte crecer tus fondos. Si ese es el punto, es un tema netamente ideológico. Ellos no pueden entender que haya alguien ganando plata a partir de esto que es un derecho social. Y yo, como liberal y como libre mercadista, no entiendo cuál es el problema de que todos ganemos. Si le estamos pagando 3 lucas mensuales a la AFP, que más o menos el promedio de lo que se le paga entre 2.800 y 3.300 pesos, si le estáis pagando 3 lucas mensuales a la AFP para que la AFP te haga crecer tu plata y te la mueva en mercados donde tú jamás vas a llegar, o sea, o tenemos la opción de meter la plata al banco o meterla abajo el colchón, o ya con esas cosas que yo no tengo idea. ¿Cuál es el problema con que haya una entidad que te preste servicio de hacer crecer tu plata y que además gane plata? Yo no lo entiendo, de verdad, es una cosa loquísima. Pero te quería proponer, Nur, que si quieres vayamos analizando los 4 párrafos claro. Porque es tanto material. Sí, dale nomás. Mira, acá en el primero artículo y después el inciso primero, ¿cierto? Artículo 45, numeral 1. Numeral 1. Tenemos ahí que toda persona tiene derecho a la seguridad social, ahí estamos perfectos. Fundada en los principios de, y acá es donde te empiezan a cortar las alas. Universalidad, o sea, me imagino para todos. Claro. Solidaridad, que tiene que ser con un principio solidario. Ahí ya partimos. Por eso se habla que es reparto. Por eso se desprende de ese principio de solidaridad que sería un sistema de reparto. Exactamente, porque la AFP no es solidaria. La AFP es una empresa que te presta un servicio, incluso no puede que no sea la AFP, cambiemos la institución, pongamos una cooperativa, una corporación. Un banco de inversión privado, por ejemplo. Por supuesto. Un banco de inversión. Cualquier entidad financiera que te preste el servicio de hacer crecer tu ahorro. Eso no es solidario porque está haciendo crecer tu ahorro. Entonces aquí ya te pone la primera tranca, que es que el sistema tiene que ser solidario, o sea que la plata que nosotros aportamos mensualmente tiene que ir sí o sí para todos. Y esto es peligrosísimo, primero, porque juega con tu capacidad de gasto. Porque al final, para hacer la solidaridad, la van a hacer con tu plata. No habla acá que lo van a hacer ¿cómo se llaman los? ¿Con rentas generales? ¿Con las rentas impuestos? Exacto, con impuestos de las rentas generales. No se dice eso. Entonces, acá se aumenta la cotización o se desprende de esto, que para hacer la solidaridad, primero se va a hacer con tu plata. Segundo, para que esto aumente, este chanchito aumente, tienen que aumentar tu nivel de cotización, que en Chile actualmente es simplemente el 10%. Y en países donde se aplica el reparto, como España, estamos hablando del 25 al 30% que te sacan de tu sueldo para meterlo a este fondo solidario, que además está quebrado. Entonces, fatal. Después tenemos la integralidad, que ahí yo la verdad no sé mucho qué desprender, que tiene que ser integral, o sea, que no sé tú como abogada, ¿no? ¿Qué desprendes de esto? A mí me queda como ahí. No, yo no soy abogada, yo soy periodista. Puta, ya.
Estamos, No tengo idea. Me imagino que... como cualquier par de chilenas, entonces, analizando la cuestión. Y eso es lo bueno. Sí. Bueno, Unidad, igualdad, bueno, estos son principios que cruzan toda la Constitución de la Convención. unidad que tiene que ser un único sistema o al menos que tiene que estar unificado. Igualdad que tiene que ser el mismo sistema para todos. O sea, acá ya nos eliminan nuestra propuesta de Con mi plata no, que es que tengamos el derecho a elegir, ¿no? Si va a ser uno privado o uno público, porque tiene que ser igual para todos. De suficiencia, no sé cómo lo van a garantizar. Participación, que sea sostenible, y oportunidad. Tampoco sé mucho a qué se refiere. O sea, es como tan abierto a cada cosa. O sea, cualquier abogado puede venir a mí y decirme cualquier cosa el día de mañana y sacar una ley con respecto a la oportunidad. Y nosotros quedamos ahí como para la casa mirando porque va a ser constitucional, pues. Va a ser constitucional lo que se le ocurra desprender a partir de oportunidad, participación, sostenibilidad, integralidad, que yo ahí no. Entonces, no. Este artículo de verdad que da bastante. No. Sí, deja harto que desear. Y después dice, la ley establecerá un sistema de seguridad social público. O sea, hay que claramente, aunque... Estatal. Claro, ¿no? Claro. Que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez y, bueno, dicen todas las situaciones en que nos va a proteger. Y el Estado, en el numeral 3, define la política de seguridad social. Esto es normal. Sí. Hasta ahí estamos bien. Bueno, Esta en el anterior también yo encuentro que está bien lo que dice de que en el 2, o sea, la lámina de atrás, ¿Sí? ahí dice que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad. Eso ya pasa en el sistema actual con los distintos seguros que hay. Hay un seguro también, hay un seguro de invalidez que uno le paga a la Sí. no Un me 2 y algo por ciento se va al seguro de invalidez. Exactamente, eso ya pasa. No es que lo propongan ahora los constituyentes. Exacto. Y no está escrito en la Constitución para que funcionen las instituciones. Exacto. Ya funcionan de por sí. Y el numeral 3, que es el que me parece más... ¿Crítico? Más crítico, sí. El Estado define la política de seguridad social. Ahí estamos bien. Esta se financiará por trabajadores, empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Y aquí es donde todo nuestro dinero va a ir a esta especie de fondo común, que no lo señala esta norma, pero se entiende, ¿cierto? Si va a ser un sistema público que lo va a manejar el Estado. Y entonces dice, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Es decir, que el 10 o 12% que yo pago mes a mes a mi AFP va a terminar en un pozo común, pagando pensiones de quienes a lo mejor nunca han trabajado en su vida, o gente que ha trabajado, pero... Sí. Esto es peligrosísimo también porque además te obliga a tener una solidaridad intergeneracional, lo cual yo encuentro tremendamente injusto, porque es obligar y castigar a las futuras generaciones a que paguen las pensiones de mi generación, sin saber cuál va a ser el comportamiento de nuestra generación y además sin saber cómo vamos a responder nosotros con respecto al tema de la natalidad. Responder, como si fuera una obligación tener hijos. No, pero si van a nacer más niños que los adultos que se están jubilando, o sea, si va a haber más gente en edad adulta activa laboralmente para poder pagar esas pensiones, eso también lo dejamos a la suerte del destino. Entonces también es tremendamente injusto porque le vengo a cargar yo la mano a los jóvenes y a decirles, oye, yo te voy a sacar parte de tu sueldo para pagar mi pensión. ¿Por qué? ¿Con qué sentido? Entonces, acá el tema filosófico de fondo es súper profundo, porque en el fondo el análisis es, existen dos maneras de vivir la vida. O la vivo con mi plata o la vivo con la plata del resto. No hay otra manera. Pero las cosas tienen un costo. Y yo siempre he dicho que la primera forma de hacer solidaridad es encargándome de no ser un problema yo para el resto. O mi familia. O sea, si yo cuido de mí, cuido de mis hijos no tienen por qué representar ni un problema para el Estado, ni un problema para el vecino, porque yo los estoy cuidando. Entonces, hacernos cargo de lo propio es la primera forma de solidaridad. Y claro, de ahí que si a uno le daba más, por supuesto, ir y dar y aportar con la sociedad, eso totalmente. De hecho, nosotros como movimiento nos hacemos cargo de esto y uno de nuestros principales preceptos es que se aumente el pilar solidario
con los impuestos generales y no corregándole la cotización a los trabajadores. Y eso lo tenemos clarísimo. Vivimos en sociedad, nadie tiene la vida comprada, tenemos que hacernos cargo, pero no puede depender un sistema solamente de que tenga una base solidaria, porque ahí se ponen muy mal los incentivos también, Nur, a nivel sociológico. O sea, ¿qué joven va a querer trabajar si ve que el vago que está al lado y no trabajó un día, nadie va a tener la misma pensión que va a tener él por quemarse las pestañas en la universidad y después por trabajar toda la vida? O sea, es un desincentivo total. Es decir, bueno, primero que la solidaridad debiese ser voluntaria, primero. Segundo, ¿cierto? Esto va a pasar de ser un ahorro donde yo ahorro mes a mes de mi sueldo, va a pasar a ser un impuesto. Es decir, porque yo no voy a, desde de ese 12% que yo voy a dar a este sistema, a este pozo público, finalmente no sé si voy a recibir algo el día de mañana, ¿cierto? Va a pasar a ser un impuesto, de ser algo, un ahorro, obviamente que es impuesto, porque las cotizaciones son obligatorias, ¿cierto? Pero iban para nosotros, ahora va a pasar a este fondo común. Entonces la solidaridad como base no es impuesta, no debería serlo al menos, pero bueno, la ideología que nos propone esta nueva constitución al parecer sí lo sería. Los voy a invitar ahora a revisar una animación que hizo Canal 13 en el programa Radiografía Constitucional, que explica un poco más en profundidad y gráficamente a través de una animación lo que propone en seguridad social la nueva constitución. Atención con eso. La Constitución establece algunas diferencias con el sistema de seguridad social vigente. La primera, este borrador fija características que la Constitución actual no explicita. Menciona varias, como la universalidad, solidaridad e igualdad, y otras de alcance indeterminado como suficiencia, participación y oportunidad. La segunda, le entrega al Estado el deber de definir la política de seguridad social a través de la creación del Sistema de Seguridad Social Público. El sistema se financiará con aportes fiscales y cotizaciones obligatorias de trabajadores y empleadores, los que no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios. Esto constituye una tercera diferencia, pues ahora los fondos que ahorres para tu jubilación no podrían ser heredados a tus hijos o hijas, y si falleces antes de jubilarte, serán destinados a los beneficiarios del sistema. Ahí está clarito, no van a ser heredables, el fondo común. Otra parte importante de este artículo es cuando menciona que no podrán ser destinados a no podrán ser destinados a fines distintos del pago de los beneficios que establezca el sistema. Ahí está. Es peligroso. ¿Cuáles van a ser los beneficios que va a establecer el sistema? Si esto va a quedar también a merced del legislador. Y si nos imponen también que estos beneficios deben ser, por ejemplo, por decirte algo, una pensión vitalicia para aquellos refugiados políticos en Chile, queda totalmente abierto. O sea, se puede interpretar también eso. Y claro, desde la izquierda te dicen, no, eso es una fake news. Claro, fake news sería porque no lo dice literalmente, pero sí queda abierto el espacio para que esto pase, porque de los beneficios que establezca el sistema, no debiera decir directamente ahí pensiones, simplemente. Claro. Bueno, no solo pensiones, porque fíjate que justo lo que habíamos leído nosotros, entonces dice, establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en el caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo. Entonces son varios ítems que engloba, digamos, la seguridad social en ese aspecto. Quiero pasar a recordar este señor que nos recuerda que no es nuestra platita. ¿Veámoslo? Ya, veamos. Tu plata. Es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social, distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita. Decir que la plata de hoy día, que está en sus cuentas de AFP, no va a ser heredable es una mentira. Porque eso lo ha dicho el presidente, lo han dicho el ministro, lo he dicho yo, que no soy nadie, pero muchos más.
¿Qué pasa en el futuro, en el sistema que hemos hablado muchas veces? Es un sistema mixto, ¿cierto? Que bueno, es lo que yo hemos estimado. Y el dinero no es personal, no se ahorra. Bueno, ahí teníamos entonces el rostro del rechazo, diciendo, siendo muy sincero, ¿no? Yo creo que ese es como lo bueno de algunos personajes que nos han apoyado tanto en la campaña del rechazo, como el señor Stingo. Después vamos a ver al señor Winter también, que habla de las pensiones. Claramente, entonces, no es tu platita. ¿Qué te parecen esas opiniones, Tepa? Bueno, yo la verdad, en lo personal tengo mucho que agradecerle a Stingo porque cuando comenzaron estas declaraciones que hizo él, también se dan a raíz de que nosotros como movimiento logramos instalar el tema de las pensiones en la palestra pública y el tema de la propiedad privada. Sí, para mí eso es lo principal, porque nosotros como liberales entendemos la propiedad privada como uno de los pilares fundamentales de la capitalización, de cómo se va tejiendo este sistema social en el que nosotros creemos, ¿no? Que es que cada individuo en sus capacidades logra aportar, construir algo propio, algo personal, y desde ahí se comienzan a construir lo colectivo. Así lo entendemos nosotros los liberales, y es por eso también que para mí es tan importante defender esta causa, porque lo que viene de fondo es la defensa de la propiedad privada. Y comenzamos a meterle la agujita ahí a Stingo y se empieza a molestar y lo empezamos a apretar hasta que empieza a sacar este tipo de declaraciones. Y él, ideologizado para su sector, claro, no le entra en la cabeza que nosotros estemos peleando por la propiedad privada y por la herencia. ¿Por qué? Si dicen, no, si estamos aportando un sistema, es un sistema para pensiones, un sistema de seguridad social. Y él como que se sale y trata de explicar y por qué no piensan como yo, ¿no? Esa es un poquito la actitud que tiene él. Sí, claro. ¿Cierto? Y yo siento que de fondo, siento que le pegan unos llamados telefónicos de repente y le dicen, no, déjate de decir eso, y que a la gente chilena no le gusta que le digan que no va a ser su platita, y él como que recula, y de hecho en ese mismo tiempo que hizo sus videos, después salió haciendo uno como que aclaraba un video y decía exactamente lo mismo del video que aclaraba, o sea, era ya muy, muy chistoso. Y nada, para mí Stingo nos ha ayudado bastante con sus salidas de madre respecto a lo que ellos quieren y lo que nosotros queremos, a marcar la diferencia, así que grande Stingo. El rostro del rechazo, el señor Stingo. Sean o no heredables, propias o colectivas, el problema de fondo es que las pensiones son muy bajas, ¿no? Uh-huh. Los invito entonces a revisar las declaraciones del profesor asociado a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Hugo Cifuentes, en el programa Radiografía Constitucional de Canal 13. Hay tres elementos. Uno, las cotizaciones son muy bajas. Ya. 10% de cotización cuando la OCDE es un 18 punto y tanto. En Chile se cotizaba antes de los 80 más como el 20%, o un poco menos, en 17, 18. ¿Ya? Entonces bajamos mucho la cotización. Ya. Y por consiguiente la acumulación en un sistema de capitalización individual ha sido muy bajo, porque además hemos tenido crisis, ha habido desempleo, ha aumentado la informalidad. En el fondo la capitalización individual depende mucho de tu trayectoria laboral. Si te quedas sin trabajo y no puedes cotizar, yo me las arreglo con mis ahorros. Claro, porque ahí no entra el elemento solidario que si me quedé sin trabajo alguien me va a ayudar a mí, sino que fregué nomás. Porque, a ver, yo lo que sostengo es que el sistema contributivo, o sea, el de cotizaciones, ¿ya? No el de la PGU ni el del ahorro voluntario, requiere un esfuerzo solidario al interior, y por eso que pareciera razonable que se avance a un sistema en que haya una cotización del empleador del 6%, ¿ya? Que permita crear un fondo que permita mejorar la situación de los que están mal. ¿Por qué más nuestras pensiones no son buenas? No son buenas además porque nosotros estamos viviendo, gracias a Dios, mucho más. ¿Ya? Y al vivir mucho más, el saldo acumulado no es suficiente. ¿Ya? Por otro lado, hay serios problemas en el mercado de trabajo en que los ajustes remuneratorios no calzan con lo que las personas necesitan a futuro. Y me queda la edad de pensión, en que nosotros estamos con una edad de pensión muy baja en relación a la edad que fija la ley,
que yo lo que sostengo que es baja la edad, pero tenemos que avanzar a una fórmula en que cada uno de nosotros, conforme nuestra realidad, definimos en qué momento me retiro. Pero lo que pasa es que si la pensión es baja, no puedo hacer esa opción, ¿te fijas? Si yo pudiera construir mi historia previsional conforme a mi esfuerzo, yo defino en qué momento Dicen me que hay retiro. un sistema que, por ejemplo, si se podría hacer que uno se jubilara, dependiendo de la expectativa de vida, 10 años menos, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, que las personas trabajemos hasta qué momento, seamos claros, hasta que mis fuerzas físicas e intelectuales aconsejen que me retire del mercado de trabajo. Tenemos problemas serios en la definición de la edad a los 60 años. Yo no puedo ir a plantearle hoy día tan fácil a una persona que está cerca de una mujer que está cerca de los 60 años que no se pensione. Pero sí le puedo decir a una chiquilla que está empezando a trabajar, mira, estudiemos una graduación. Bueno, ese último punto es bien poco popular porque nadie quiere jubilar más viejo, pero sí el tema de las bajas cotizaciones, las lagunas previsionales y el otro tema era, se me fue el otro. Baja cotización, lagunas y la edad de jubilación. Informalidad laboral. Exactamente. Sí. Pero en el fondo, y eso es muy importante dejarlo claro, nosotros como movimiento también creemos, y de hecho nos agrupamos en torno al tema por lo mismo, porque creemos que las pensiones son bajas. Lo que pasa es que no compartimos el diagnóstico de la izquierda, que es que son bajas porque la FP te roba. O sea, eso es una falacia total. Lo único que hace la FP como participante, como una patita más del sistema de pensiones, es hacer crecer la plata que tú le pasas. No, si tú le pasas 200 pesos, te va a hacer crecer los 200 pesos. Si le pasas 200.000, te va a hacer crecer los 200.000. Pero sí, las pensiones son bajas en Chile y principalmente por eso. Nosotros no tenemos cultura del ahorro, ¿ya? Las personas en Chile, lamentablemente, y por tema cultural, nosotros nos dedicamos a pasarlo bien primero y después, durante los 40, 50, a ahorrar para la vejez, cuando los gringos, los europeos hacen justamente lo contrario. Trabajan toda su vida para después de viejos viajar. Y eso, tenés que ir a pasearte a San Pedro, Torres del Paine, para darte cuenta que está lleno de personas adultas europeas viajando y que quizás en su juventud no lo hicieron. O sea, ellos trabajan duro para su vejez. Segundo, que ahorramos poco, y esto también es cierto, lo que dice el caballero ahí, no me acuerdo el nombre, ¿quién era? ¿El economista? Es Hugo Cifuentes, profesor de la Universidad Católica. Ya, el profe Cifuentes, entonces, lo que él dice es cierto, que nosotros somos de los países de la OCDE que menos aportamos en el ahorro, 10% en comparación a los otros que ahorran 20%, 18%, también tenemos que subir eso. Pero ahí inmediatamente va a la izquierda y te dice, pero es que el sueldo mínimo es tanto, ¿tú serías capaz de vivir con tanto? Claro, no podemos vivir con eso. Pero también pasa mucho que si flexibilizáramos el mercado laboral, sería mucho más fácil trabajar con contrato. Pero también, como cada vez se le ponen más trabas a los empleadores, cada vez se hace más difícil contratar a un empleado y al final el modelo va hacia lo que tiene Argentina, que ya tú no contratas a un trabajador, sino que casi que lo adoptas como hijo, porque es terrible despedirlo, es terrible el finiquito y todo el asunto. Entonces, son una serie de motivos los que van haciendo que las pensiones sean más bajas. Pero principalmente por las que podemos luchar y con las que podemos hacer cambio y tener resultados inmediatos, por ejemplo, es el tema del aumento del pilar solidario. Y eso también es algo que estamos pidiendo nosotros desde el movimiento. Lo vamos a seguir pidiendo porque no se terminó nuestra participación con el portazo que nos dieron los convencionales, sino que vamos a seguir. Tenemos activa nuestra página web. Los que están ahí los invito a firmar en www.conmiplatano.cl. Vamos a seguir luchando por esto porque hay ciertas aristas que nosotros podemos tocar para dar un giro de inmediato en las pensiones. Y es aumentar el pilar solidario. Esto lo podemos hacer. ¿Y cómo? Terminando con cierta grasa estatal, cerrando ciertos ministerios que no funcionan para nada, ciertas divisiones, sacando operadores políticos y metiendo esa plata a las cuentas, a estos pilares solidarios. Exactamente. No es necesario, ¿cierto?, echar abajo todo en un sistema que funciona, que lleva funcionando tantos años, para mejorarlo. Exactamente. Y menos poner al Estado a cargo de la plata, es como el gato cuidando la carnicería.
Claro, totalmente. Y es súper importante también el tema de hacer un giro cultural. Esto ya es para largo, sí, pues no pasa ni en 5 ni 6 años. Claro, nosotros en Chile reclamamos mucho acerca de quién vive con 400.000 pesos. Y pucha, va a ser quizás impopular lo que voy a decir, como siempre, pero somos también súper malgastadores del dinero. Y aquí recuerdo una anécdota de cuando yo vivía en Argentina, después de que terminé la universidad, me fui un periodo a vivir a Buenos Aires porque quería, no sé, vivir otras experiencias. Y me voy para allá y me tocó compartir departamento con unos amigos colombianos, uno era chef, qué sé yo, el otro estudiaba en MBA, y ellos me enseñaron esto del mercadeo. ¿Ya? Y yo quiero que él me dijo, vamos a ir a mercadear, te voy a enseñar a mercadear, chilena, porque tú no sabes lo que es ahorrar. ¿Y por qué? Ellos se reían, porque yo, independiente de la plata que tuviera, o independiente de cómo estuvieran mis finanzas, yo iba al supermercado y compraba lo que yo consumía, que era mi queso, mi jamón, mi pan no sé cuantito, el queso, un pedacito de queso brie, mi fruta, y yo comía lo que yo comía, que era comprar siempre lo mismo, y ellos no. Ellos van a la feria y compran lo que está en oferta, y para ellos eso es mercadear. O sea, ellos arman su dieta según las cosas que están más baratas y se las ingenian en tratar de poder alimentarse bien, pero buscando también los precios más económicos y teniendo siempre un margen de ahorro, aunque sea poquito, pero había un porcentaje que se ahorraba. Eso era parte de los gastos mensuales, que es algo que yo en mi vida, ¿me entendí? O sea, yo pescaba mi sueldo y me lo gastaba, o sea, eso era para mí y comía lo que yo comía nomás. Entonces también estos cambios culturales son cosas que tenemos que empezar a hacer en Chile y son impopular, porque es como cuando Lavín te enseñaba a cocinar con las 2 lucas, las 4 lucas, ya no me acuerdo cuánto era, Sí, pero sí, claro. un poco apunta en ese sentido, ¿cachai? De que sí, ganamos las 400 lucas, quizás suenan poco y a nadie le alcanza, pero si comparamos con los países del barrio, o sea, la gente de clase media alta gana 400 lucas, ¿me entendí? Exactamente. Tenemos Bueno, no se valora lo que tenemos, o lo que teníamos en realidad, porque a esta altura nos queda re poco. Sí, en Argentina creo que el sueldo mínimo son 80 lucas. Y todo es carísimo. O sea, anda a comprarte un iPhone en Argentina, olvídate, tenés que trabajar como 3 años una persona normal. No hay manera. Entonces, o las verduras, está tan golpeado el mercado agrícola, la industria agrícola, con los impuestos que les tienen encima, que comprarte una palta o comer fruta ya es de ricos casi. Y la gente de clase media baja y los pobres, que son el 47%, se la llevan a pura polenta y pan. O sea, no hay otra. Así es. Bueno, los invito a revisar las opiniones de Cecilia Cifuentes. Ella es economista, que nos muestra lo vago de la norma propuesta por la nueva Constitución. Atención con ese video, entonces, también de radiografía. ¿Reparto o no? Yo creo que es Cecilia. tremendamente vaga la redacción de los artículos en esta materia, porque aquí hay un artículo que dice los recursos, las cotizaciones solo pueden destinarse a fines de pensiones. Entonces eso para mí genera una incerteza muy grande respecto a, bueno, y voy a poder destinarlo, y sobre todo con la visión que tienen algunos constituyentes de que esto no puede ir al mercado de capitales, porque si no va al mercado de capitales yo no entiendo que sea ahorro, porque para mí no es ahorro algo que me digan que va a ir un pozo del Estado y que el Estado lo va a guardar. No se preocupe, lo estamos ahorrando. ¿Pero el Estado no lo podría invertir también? ¿No lo podría manejar? Es que eso no es para fines de pensiones, entonces queda vago. A mi juicio dice que la queda frase muy esa vago, que dice, porque dice, puede alguien perfectamente los recursos, decir es inconstitucional que esa plata se destine a financiar bonos de empresas que están desarrollando proyectos de inversión, porque eso no son fines de pensiones. En esta discusión de los principios que debe cumplir un sistema, se olvida que lo más importante es que detrás de esto necesariamente hay recursos. O sea, las pensiones demandan recursos. Entonces lo que uno tendría que preocuparse es si se están generando las condiciones para que esos recursos estén. Había una demanda muy válida por bajas pensiones en el periodo del estallido. Resulta que desde el estallido hasta ahora, nosotros como país hemos duplicado el pilar solidario, hemos duplicado la parte solidaria del sistema, las pensiones están mejorando. Tú mencionabas que en la encuesta del CEP,
las pensiones eran en el segundo lugar, y es cierto, pero si uno compara... La segunda preocupación de los chilenos. La segunda preocupación, pero si uno compara esa misma ponderación, el año de 2019 era un 60% y ahora es un 30%. O sea, efectivamente estamos todos, porque si lo financia el Estado, lo financiamos todos, estamos destinando mucho más recursos a las pensiones en el corto plazo. Si uno compara las pensiones del año 2019 con las que se van a pagar a partir de julio, las pensiones promedio de las mujeres van a aumentar un 80% real y las de los hombres un 45% real, gracias a una política que creo que fue una buena política, que fue la PGU, pero que es tremendamente cara. Pero es un es tremendamente público. caro. No. Tremendamente cara, sí, yo no sé si va a ser financiable, sostenible esos aportes estatales en el largo plazo. ¿Qué te parecen las palabras de Cecilia? No, ¿Perdón? concuerdo bastante, pero con el tema de si va a ser sostenible la PGU, claro, tenemos una deuda nosotros ahí, que es una deuda con la modernización del Estado. Si en eso estamos todos claros, lo que pasa es que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Y la misma derecha actual tampoco es capaz de decir, sí, tenemos que despedir empleados públicos, porque también se van a quedar sin gente que les trabaje en las campañas. Entonces nos faltan políticos que de verdad se pongan la camiseta por la modernización del Estado sin importar los costos políticos. Y ahí yo veo, no sé, no vislumbro mucha gente que sea capaz de ir con este discurso duro, antipopular para los políticos, porque es súper popular para la gente, porque la gente lo que más quiere es que les dejen de sacar la plata del bolsillo para seguir pagando operadores políticos. Entonces, claro, va a ser financiable esta política siempre y cuando logremos achicar el Estado y cerrar estas divisiones que no aportan en nada, modernizarnos y hacer un Estado más ejecutivo. Un Estado musculoso sin grasa. Bien musculoso. Los voy a invitar ahora a revisar esta nota de la tercera para introducir el próximo video. Dice, Comisión de Constitución despacha proyecto de reforma constitucional que declara como inexpropiables los fondos de pensiones. El proyecto fue presentado por el presidente Gabriel Boric en abril pasado, cuando el Ejecutivo buscaba impedir un quinto retiro de los fondos de las AFP. Ahora deberá ser revisado por la sala de la Cámara de Diputados. Y dice más abajo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la sala durante la jornada de este martes el proyecto de reforma constitucional que plantea que los fondos de pensiones acumulados, no los futuros, los acumulados en las administradoras de fondos de pensiones sean inexpropiables. El proyecto presentado por el gobierno del presidente Boric y que fue aprobado de forma unánime por los dos integrantes de la comisión, plantea una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual de los afiliados. Y en este mismo tema se dio también una polémica por los dichos del diputado Gonzalo Vinter. Vamos a revisar entonces esas imágenes. Esta es una nota de Canal 13. Estar para la burla y la humillación, por cuanto estaba hablando de que no se puede expropiar un bien fungible. Créame, ministro, que aclarar una duda jamás humilla, como decía el diputado Vinter. Les recuerdo que esta norma se está incorporando a la actual Constitución que está vigente, que dejaría de estar vigente si es que gana el apruebo. Fue este recordatorio el que en cosa de minutos revivió un debate liderado por la oposición y que el propio gobierno había buscado despejar presentando un proyecto para declarar inexpropiables los fondos previsionales. La propiedad de los fondos de pensiones, con o sin esta reforma, están garantizados. A pesar que la iniciativa se aprobó en la Comisión de Constitución, los dichos del diputado de Convergencia Social Gonzalo Vinter generaron controversia. Llamado al rechazo que está haciendo el diputado Vinter, seguramente se lo agradecen desde el rechazo. Es que a 18 días del plebiscito sus palabras fueron tomadas como argumento desde el rechazo. Y revela un poco lo que piensa este gobierno a través de sus diputados oficialistas, que los fondos de las pensiones en el proyecto de nueva Constitución no están asegurados. En el nuevo borrador de Constitución eso no se asegura.
No se lo digo solo yo, lo reafirma también el diputado Winter. Y sí podemos echarle mano, sí puede ocurrir el topón para adentro. El parlamentario acusó ser sacado de contexto. Señalé en reiteradas ocasiones en esa misma comisión que los fondos de pensiones me parecen inexpropiables por su naturaleza. Invitar al diputado Alessandri que se retracte de su mentira. Aunque desde el oficialismo también surgieron críticas tras los dichos de Winter. Creo que es un error el abrir una discusión de estas características, no le hace bien a nadie. Te insisto, y creo que se debe circunscribir en el proceso de discusión de la próxima reforma previsional. Lamentablemente es como una frase para la campaña del rechazo. En cualquier escenario es una determinación del Congreso Nacional dar claridad respecto a la inexpropiabilidad de los fondos. La incertidumbre algunos lo han tratado de instalar respecto a la nueva propuesta y el espíritu es despejar dudas. En medio del debate, la Asociación de AFP Chile informó que el primer semestre de este año se han pagado 98 millones de dólares en herencias de ahorros previsionales, con un promedio por familia de 17,6 millones de pesos. La permanente discusión o debate sobre la propiedad de los ahorros previsionales y su herencia solo provoca incertidumbre en los trabajadores y en la ciudadanía. El proyecto sobre la inexpropiabilidad de los fondos quedó listo para ser votado en sala. ¿Qué te parece este hombre? ¿Es como un Stingo 2? Qué chistoso. Pero en el fondo igual es como un voladero de luces porque primero nunca hemos hablado de que quieran expropiar los fondos porque no tiene sentido, porque expropiar significa te quito tu propiedad y te repongo en dinero lo que te expropié. Exacto. Hablamos de nacionalización, que es que el Estado se haga cargo de manejar estos fondos, que es lo que nos parece peligroso. Y además, claro, hacerle cambios a la Constitución vigente en estos momentos creo que es un poco... a pesar de que obviamente el rechazo es el que va a ganar, creo que deberían estar metiendo fuerza en otras cosas, o sea, haciendo, al menos desde la oposición debiéramos estar haciendo bulla desde otro ámbito. Pero igual al final, como no hay mal que por bien no venga, por lo menos le sacamos esa cuña a Winter. Y es real, o sea, ellos quieren eso, ellos quieren que el Estado maneje la plata, ellos por ideología creen que el Estado es el mejor administrador, ellos lo creen así. ¿Qué le vamos a hacer? Contra eso luchamos. Exactamente, ni se lo cuestionan. Bueno, y Winter, otro rostro del rechazo. Eso podría ser como un eslogan. Sí. Bueno, como para ir cerrando ya, en honor al tiempo, algunas palabras que quisieras decirle a las personas que nos están mirando o que nos van a ver después cuando ya esto esté grabado en YouTube. Ay, bueno, la verdad, estamos en la recta final. Yo tengo el termómetro callejero, pero a tope, ya la gente de verdad es increíble, como de 10 personas, 7 te reciben el flyer y te dicen, no, si es de la prueba no se lo recibo, no, somos del rechazo, muy bien. Y hay un clamor, me caí un poquito, ahí estoy, hay un clamor popular, de verdad, la sabiduría popular a mí me sorprende mucho, así como en un momento creyeron en que un cambio constitucional era el que iba a solucionar los problemas que tenemos como chilenos. La gente ahora lo que te dice en la calle, oye, no, ya no queremos cambio de constitución, lo que queremos es un cambio de la casta política. Son los políticos los que tienen que hacer la pega. Y la gente se dio cuenta de esto. Hay me atrevo a llamarle ya una derecha sociológica que está ahí en la calle entendiendo cuáles son las cosas que defendemos. Tenemos a nuestro despertar, a nuestra gente chilena en un despertar profundo, donde quieren que no se les toquen los fondos de pensión y donde no están dispuestos a cambiar su libertad por un simple bono. Eso a mí me tiene contentísima, me tiene con la esperanza, pero arriba estoy segura de que vamos a ganar, pero lo importante es qué vamos a hacer con este triunfo. Porque tenemos que saber que esto es parte de un proceso, que esto no se termina con el triunfo del rechazo, al contrario, aquí la izquierda va a volver a contragolpear con mucha más fuerza y nosotros tenemos que estar preparados y saber para dónde va la micro y saber qué es lo que tenemos que defender. Por lo pronto, seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es campaña, salir a las calles, apoyar los banderazos, aunque sea una vez, de aquí a lo que quiera, tratar de invitar a la familia, a los amigos, si yo no puedo decirle que vaya mi mamá, mi pololo, qué sé yo, pero que vayan a apoyar. Y también a seguir aquí, dando la batalla cultural desde las redes sociales, porque es increíble el aporte que nosotros hemos hecho
en el cambio de la mirada del chileno a través de estos canales como Piensa Liberal, como FNM, como el Chileno Anónimo y tantos canales que hay dando vuelta en la fachósfera que nos hemos transformado en un pilar fundamental para este cambio cultural, y no solo eso, sino que además para la conexión entre nosotros mismos, que antes estábamos tan dispersos, opinando nuestras cositas cada uno por su lado, y ahora tenemos un foco de unión que esto, la fachósfera. Así es que nada, a seguir apoyando. Yo estoy feliz de haber estado de vuelta aquí en mi casa, como digo siempre, Piensa Liberal, y muy contenta, Nur, de estar en tu programa. Lo encuentro fabuloso, lo he visto varias veces, encuentro que hacen un tremendo trabajo, muy armadillo todo, muy profesional, así que también te felicito a ti, al equipo, y cuando quieran estoy aquí de vuelta. Un saludo, por supuesto, a mi gente ahí del chat, que son todos los más queridos, el mejor chat de la fachósfera también, y es Facho Unidos, pues, jamás serán vencidos. Así que eso, muy contenta de haber estado aquí. Bueno, te queremos agradecer de todas maneras por tu claridad, como siempre, Tepa, y esta es tu casa, tú sabes, puedes venir cuando quieras, y también por tus palabras, por el apoyo, etcétera. Así que bueno, estamos en contacto para un nuevo capítulo, probablemente más adelante, así que agradecerte infinitamente tu participación el día de hoy. Muchas gracias, Nur. Un gran abrazo. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Bueno, ahí estaba Tepa, qué estupenda Tepa, súper clara para ayudarnos a entender lo que propone la nueva Constitución, ¿no es así? Y para terminar, les recuerdo que el voto es obligatorio, súper importante el tema del voto obligatorio. Obligatorio y no solamente obligatorio, sino que la inscripción es automática. Usted, aunque nunca se inscribió, bueno, va a tener que votar, y la multa, ojo con la multa, es entre 0,5 y 3 UTM. ¿Va a andar regalando usted su platita? Me imagino que no. Bueno, y finalmente recordarles que puedes revisar en el CERVEL, si te toca ser vocal de mesa, también puedes revisar la mesa, ayuda a las personas mayores a que puedan saber dónde les toca votar, ayuda a tu abuelito, a tu tía, a quien tengas alrededor que no se maneja mucho en las redes sociales, ¿cierto? Tú lo puedes ayudar. Les recordamos también los apoderados, que todavía están abiertas las inscripciones para los apoderados en la página apoderadoschile.cl. Sí, apoderadoschile.cl, todavía te puedes unir a esa campaña para estar revisando ahí los votos, voto a voto ahí en la mesa, para que no haya ninguna posibilidad de fraude. También te recuerdo, por supuesto, dar like a este programa, compartirlo en tus redes sociales, puedes hacer con el contenido lo que quieras, Reel, TikTok, en fin. También apoyarnos a través de Patreon y Flow en la página web piensaliberal.cl, y también te recuerdo dar like, por supuesto, a este programa, y el próximo viernes vamos a tener otro interesante tema, otro interesante invitado el próximo viernes a las 11 de la mañana, como siempre. Así que bueno, muchas gracias a todos por su sintonía, que estuvo muy bueno hoy día. La Tepa trae harta gente. Así que nada más que agradecerles a todos ustedes por su sintonía. Que estén muy bien y será hasta el viernes. Chao, chao. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar también en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto, o en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.